voy a agregar, no me alcanzaron, porque no podía adivinar qué nomás dirían en estas audiencias, y los documentos son autenticados de otros documentos, o sea, que no crea que ha descubierto la pólvora aquí, ni que va a impresionar a nadie. El poder, déjenme verlo, tiene, eso sí, insuficiencia de poder, pues, porque este poder, en una impugnación que resulta muy cuestionable, haberla aceptado a trámite, pero mejor que se la aceptó, porque este poder, él presenta la impugnación a nombre de los Isaías, o sea, unos prófugos de la justicia impugnando a los jueces. ¿Qué tal? Pero es tan cobarde y mañoso que presente esto como apoderado, porque entonces se escuda y evade la responsabilidad en la que ha incurrido de todas maneras, porque habría actuado como apoderado y no a título personal. Pero hay aquí aspectos que lo obligan y por los que tendrá que responder a título personal. Cuando él asume la defensa, está declarado y tengo. Cuando él asume la defensa, está declarado y tengo los recortes. Dice, yo he sido contratado para que los hermanos Isaías vuelvan. Para conseguir que los hermanos Isaías vuelvan. Mientras lo oía, llamaba a mi oficina a ver si me enviaban esos recortes por mail o por fax. Ya no alcanzaron, por lo que veo. Porque están hasta las grabaciones. Y después, porque están hasta las grabaciones de la televisión, no solo los titulares muy destacados del periódico, que esto es lo que hay que señalar. Sale el juez Ulloa de la primera sala penal de la hoy Corte Nacional a denunciar un millonario intento de soborno. Está en la prensa nacional. Este Castro anuncia que está contratado para que los hermanos Isaías vuelven, que en el mismo caso de Bucaram pueden volver en cualquier momento, pues, sino que tendrían que tener la entereza, primero, de la verdad, y segundo, el coraje de volver, presentarse para que estén detenidos y ahí que siga su juicio, ¿no es cierto? O sea, no todo el mundo hace eso, señores. Al poco tiempo, poquitas días, máximo semanas, el juez Ulloa y sale y anuncia con gran despliegue publicitario ante la televisión y la prensa, y tengo para mí que estuvo bien que lo hizo, y lo hizo por cuidarse de trampas, a anunciar que había sido objeto la sala, él y la sala, de un millonario intento de soborno en el caso de Isaías. ¿Por qué no nos explica esto Castro? Que viene aquí a hablar, hecho todito el parco, el sereno, claro. Iba a juicio político. La fiscal lo dijo también, iba a juicio político, pues. Y ya vamos a ver mi informe al Ministerio Fiscal, a ver si es que era una cosita tibia. Yo no hago cosas tibias en mi vida. La fiscal a juicio en el Congreso. La fiscal estaba preocupada porque la llevaba a juicio. Mariana Yepes, ni el juicio ni renuncia en el camino. Se salvó con mi informe, porque ella lo estaba ocultando, no quería avanzar con el caso. Pero cuando ya le llegó mi informe, ya no tuvo más remedio. La fiscal Yepes va al contraataque. Esto no estoy seguro si lo hemos presentado, pero lo vamos a presentar, ahora sí no hay más remedio. José Ramón, Fiscalía no actuó como debía. Y él era de la Fiscalía. Hay un informe de José Ramón en la Fiscalía que lo taparon. Se olvidó de esto, Castro, ¿verdad? Aquí está. Se olvidó de esto, Castro, ¿verdad? Aquí está. La fiscal acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y muchísimo más en mi informe a la fiscal. A ver si estas frases... Señores del Consejo. Señores del Consejo. Todo esto es puro recorte más de la época. Terminemos con... Todo esto es puro recorte más de la época. Ajetreo en el Ministerio Fiscal y silencio de Mariana Yepes. Estados Unidos retiró su... Etcétera, etcétera, ¿no? Estados Unidos retiró su apoyo a la Fiscalía en la época de Mariana Yepes. Cambió el tipo penal. Que cambió el tipo penal. Cambió el tipo penal para ayudarlos a los Isaías. Les cambió el tipo penal de peculado. Y eso lo explicaré también después en mi caso, ya que hizo la mención. Les cambió el tipo de peculado a falsificación de balances. Escándalo nacional. Estados Unidos y la ministra fiscal general, etcétera. Pues bien, ¿cuál es mi informe sobre
el juicio 57-2000, el juicio en el único que están ahora en camino, que aquí preguntó a algunos de los vocales que si yo tendría que ver, en el evento de que yo llegara a la Corte, no podría nunca tener que ver un juicio de estos, porque yo además me anoté en el formulario para el área civil, no penal, y esos son juicios penales. Pero la obsesión los lleva a toda esta distorsión, ¿verdad? Y habló de mis notas. Yo de la primera etapa, pero lo explico con todo gusto, sobre 30, tengo 23, porque no tengo maestría. Doy clases en maestría, se quedan de año profesores, se quedan de año conmigo en clases de maestría, pero yo no tengo el título de maestría, ni diplomado. Tengo estudios hasta en Salamanca, pero no tengo el título de maestría, que es novedad en Ecuador. Entonces por eso pierdo esos puntos. Pero ya quisiera ponerlos a todos juntos en un pequeñísimo debate jurídico conmigo, a todos juntos. ¿Cuál es el informe tibio, señores? 15 de junio del año 2000. Señora ministra fiscal. Y esto sí está acompañado, esto lo explico. Sí está acompañado. En relación con Filambanco y Filambanco Trust and Banking Corporation del estudio, análisis e inspección de dicho banco que se ha venido realizando por esta superintendencia, particularmente en lo que dice relación con los préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador, el destino de dichos préstamos, los programas de estabilización y reestructuración, la constitución de garantías a favor de la AGD, los balances y movimientos contables, las inversiones en Filambanco Trust, entre otros temas detallados, cumple adjuntada al presente el informe de la Intendencia Nacional de Supervisión de Entidades Financieras. Vuelvo al tema de lo que tratábamos con el señor Ruiz, el informe. Si el superintendente de bancos no es el inspector, es el superintendente. Que se explica por sí mismo y recoge a su vez los informes de los grupos de trabajo de Quito y Guayaquil. ¿Por qué? Porque todo lo tenían tapado en Filambanco. Por eso el tiempo que llevaba y en Filambanco no había nada. O sea, Filambanco prácticamente no había pasado nada. En más del 50% de los fraudes bancarios y no había pasado nada. Debo señalar, señora ministra fiscal, que este trabajo se encontraba en trámite a la época de asumir yo el cargo de superintendente de bancos y que, con la mayor prontitud de instrucciones precisas de profundizar y acelerar el estudio del caso. Tapado sistemáticamente. Debo de poner de relieve a sí mismo que los grupos de trabajo han hecho un notable esfuerzo para encontrar documentación y archivos que poco a poco fueron apareciendo y que, en todo caso, no puedo asegurar que se hayan agregado en su totalidad al expediente los informes u otros emitidos, dirigidos o recibidos a propósito de Filambanco y Filambanco Trust y los aspectos antes anotados. No obstante esto, se han encontrado documentos relevantes que permiten llegar a las conclusiones señaladas en el informe contenido en el memorándum 0863-2000 del 15 de junio del 2000. Y yo el mismo 15 lo remito. El mismo 15 que lo recibí. Del Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras. Del Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, que con sus anexos adjuntos. Y ese Intendente de Supervisión de Instituciones Financieras era el economista Pedro Delgado. Sin perjuicio de lo anterior he impartido instrucciones a los funcionarios de esta superintendencia para que toda documentación adicional y o complementaria le sea proveída inmediatamente. Finalmente, pido a usted haga conocer a este despacho cualquier decisión que adopte a propósito de este caso para que, de ser pertinente, el superintendente de bancos pueda ejercer la facultad conferida en el último inciso del artículo 92 de la Ley de Instituciones Financieras, que antes lo revisábamos también. No tenía que presentar acusación particular. Cínico. Si presentaba acusación particular se habría desechado. ¿Acaso la superintendencia era el directo ofendido?
impulsar el proceso como la superintendencia podía impulsar el proceso como lo impulsaba. Y no obstante que lo impulsaba, ¿cómo ha venido a engañar aquí a todo el mundo? Y no obstante que lo impulsaba, nunca se sindicó, que se oiga muy bien, señor presidente, señores vocales. Nunca, no obstante que lo pidió la superintendencia de bancos, nunca se sindicó a Estefano Isaías Tazún, director del banco, y con dueño del banco, que lo dejaron aquí con el contubernio del expresidente de la Corte Suprema y de Mariana Yepes para que organice y financie la defensa. Eso no está dicho, ¿verdad? Mucho honor y mucho honorario. Ulloa, llegaron los documentos. Y estos son todos, es la prensa nacional. Ulloa revelará quiénes ofrecían los sobornos. La justicia paga una de sus deudas. Fiscalía buscará versión de Ulloa. Ulloa fue citado para confirmar denuncia. ¿Dónde está la fecha? Mayo del 2009. Cuando él asumió la defensa para que los hermanos lleguen. Esto me exonera de profundizar en eso. Y que el fiscal, y que el contralor, y que el contralor no apelaron en el juicio de los CDRs. No apelaron porque habrán visto la ignominia, como voy a demostrar en la última audiencia y en la última etapa, la calidad de abuso de que fui objeto. La ignominia se ha demostrado el chantaje de un chantajista que inició ese juicio al que le pagaban. Aprovechándose como se aprovecharon, aquí se aprovechan de cuando en cuando de la inmunidad parlamentaria. Si ellos no deben, y es el Estado que les debe. Si ellos no deben, y es el Estado que les debe. 107 millones de dólares el vuelto. Reclamaron vuelto, señor presidente. En esos libros está la historia del vuelto. Están los documentos, están las cifras. 200 y pico de billones de deudas de empresas vinculadas. De los 10 mayores deudores de Filambanco, 6 eran empresas de Isaías. Están ahí los reportes. Aquí los va a presentar como víctimas. Mucho honor que los defienda, cada uno tiene sus honores. Mucho honor, pero mucho honorario también. Filambanco recupera el 5%. Comercio exterior, la lista de los deudores. Fideicomiso mercantil, comercio exterior, la lista de los deudores. Lo voy a presentar también. Los 10 deudores más grandes. Filambanco S.A., Yosda, Industria Pesquera Santa Priscila, Ingenio La Troncal, Corrugadora del Pacífico, Filambanco S.A., todas empresas de Isaías. Créditos vinculados a 7 años plazo, 0 interés. Esa es la plata de los depositantes. ¿Cómo no será, señores del Consejo? ¿Cómo no será? Isaías ofrecen 235 millones de dólares por sus deudas. Pero a 10 años plazo. Pero resulta que no eran sus deudas, eran sus fraudes, pues. Que aquí los quieren presentar como deuda. Eran sus atracos, que aquí los quieren presentar como deuda. Pues. Y a eso, ¿qué contexto lo recoge el periódico? Propuesta de los Isaías, denme el resumen donde estaban todos los valores. Propuesta de los Isaías es cínica y ridícula. Esta es declaración mía de esa época. ¿Cuáles eran los valores? Pero a muy grosso modo, con los conceptos, lo voy a presentar también. Las entregas primero. 3 de diciembre, 140 millones. 28 de diciembre del 98, 400 millones. 2 de febrero, 100 millones. 2 de febrero, 176 millones. Y en mayo del 2001, 300 millones. Pero una danza de millones. Por eso ese edificio que he enseñado la foto que acaban de inaugurar en Miami, de 35 millones, no sé cuánto, este pequeño edificio que acaban de inaugurar en Miami, es bicoca. Son pocos milloncitos para lo que se han llevado de este país. ¿Qué es lo que se han llevado y lo que tendrían que responder? Eso da para pagarle a 50 abogados como Castro. 651.500.000 pérdidas determinadas en este gobierno con base a las que se los incautó en julio del 2008.
Cuando finalmente estas pérdidas se determinaron cuando yo, como superintendente, di un plazo para que la compañía auditora externa lo determine. Y pequeño paréntesis, dijo que yo era íntimo de Azpiazu y abogado de Azpiazu. Tengo un juicio contra Azpiazu. Yo he defendido a Deloitte en contra de Azpiazu. Miren con el cinismo y la falsedad que sin documentos yo ofrezco presentar ese juicio. Viene a firmar. Y yo no, porque no tengo nada que decir en este momento contra Azpiazu. Ni contra ni a favor de Azpiazu. Pero aquí ha dicho cínicamente que yo he sido abogado de Azpiazu. ¿Con qué ligereza? Voy a demostrar que yo he defendido a la contraparte de Azpiazu. Tiempo completo. Termino con esto, señor presidente. 661 millones, 1.116 millones en bonos, 107 millones en el vuelto, 180 millones de compañías vinculadas, créditos vinculados 200 millones, 424 millones de préstamos de liquidez del Banco Central. Compran 500 abogados como Castro. Gracias, Falconi. Gracias. Gracias, Falconi. Gracias. ¿Preguntas, abogado? La amnistía. Doctor Falconi, buenas tardes. ¿Cómo explica que la Fiscalía en el caso Pleinvich, después, según los dichos del impugnante, de 3 dictámenes acusatorios en su contra, haya decidido no apelar el sobreseimiento definitivo a su favor? Tengo la explicación que supongo. Primero, no son 3 dictámenes. Primero, es un dictamen original. Hay un segundo dictamen que exonera a casi todos. Menos a mí, quedó el primer dictamen original. Pero en el primer dictamen original hay tales barbaridades. Y está un alegato mío que lo voy a presentar. Un extenso alegato analizando de principio a fin el hecho jurídico y el proceso. Y después de ese alegato supongo que algo de justicia en otra época distinta a Mariana Yepes, en la Fiscalía hubo la conciencia de decir apelar y acusar aquí es una barbaridad. Eso es lo que supongo, doctor. ¿Uno de los últimos dictámenes no habría sido presentado en épocas del doctor Pesantes? No creo. No me equivoco, era en época precisamente de Mariana. Si no me equivoco, era en época precisamente de Mariana Yepes. Más bien uno de los últimos de la época del doctor Pesantes, más bien, es el que exonera a otras personas en ese proceso. Se ha aseverado que usted planteó una recusación que, al tenor de las normas vigentes a la época del inicio del caso, habría sido ilegal en contra de... ¿Cuáles eran las normas, doctor Yavar? Se ha aseverado infinidad de cosas. En una me parece que le preguntaron cuál es la base legal. Se escabulló de la pregunta de la base legal. ¿Cuál es la norma? Que me digan la norma para yo entonces poder analizar la norma. La recusación fue oportuna. Y la recusación, si no me equivoco, fue por falta de despacho. Yo quería y tenía que terminar eso. Él mismo ha dicho aquí, Castro, que fue en marzo. Yo que sabía que se iba a plantear una reforma judicial de la magnitud y la profundidad que se ha planteado. La reforma, perdón, la sentencia es en febrero y la recusación es anterior. Mire, hay error de fechas que me lo hacen corregir ahorita. Yo que podía vislumbrar que iba a seguir todo este proceso y que yo iba a estar animado en participar en un proceso de esta naturaleza a sabiendas. Esto es muy importante, señores. Esto es, créanlo, para mí, para mi fuero íntimo, doctor Yavar, en su pregunta. ¿Acaso yo no podría haber supuesto la calidad de impugnación que iban a hacer todos estos fulanos? Pero no obstante eso, y además a pedido e insistencia de exalumnos y de colegas, porque he sido efectivamente muy crítico de un tema que lo dejaré para el final. ¿Acaso yo no podía imaginar la calidad de oposición que iban a hacer? Todo lo que han dicho es anterior. Todo lo que han dicho es tema terminado en el juicio político. No hay una, señor presidente y señora y señor vocal, no hay un solo aspecto que lo registren como nuevo. ¿Y acaso yo no podría invocar
el olvido judicial que está en la Constitución, pero es lo último que haría. Yo sabía que iba a darse este análisis. Yo sabía que iba a tener ante el país la oportunidad de explicar todo lo que se me impidió explicar en el juicio político, donde era prácticamente la decisión tomada. La Alianza Social Cristiano PRE para censurar a Falconil. Isaías tenía que gastar toda la plata que necesitaba gastar. ¿Para qué? Para interrumpir las investigaciones y las denuncias, porque a mí no me habían podido comprar. Esa es la verdad al final del día, doctor Yávar. Y ahora yo he tenido, y sea cual fuera el resultado, pero yo he tenido la suerte, porque es una suerte haber tenido esta oportunidad de que todo esto se analice ante ustedes y ante la prensa, no ante abogados, ante diputados que eran guardaespaldas, que eran de mensajeros, por no, sin que implique nada peyorativo a los mensajeros, disque asesores, como ha dicho otro hora de mañana, sino abogados que solo contaban el dinero que se les ofrecía para que hablen de un voto. Todo eso lo he dicho porque lo conozco. Aunque sea, he tenido la oportunidad de que a la vuelta de 10, 11 años el país conozca la verdad con la exhibición de documentos ante unos funcionarios decentes. Decentes. Porque eso es lo que creo y lo que sigo creyendo. Y no necesito a ustedes decirles nada que se pueda ni remotamente interpretar como un adulto. Porque si yo no habría creído esto, no intervenía en el proceso. Pero hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal, doctor Yávar. Aunque sea usted tal vez de los más jóvenes en todo este proceso. Hace 10, 11 años dominaban el país. Hace 10, 11 años tenían la mitad de los canales de televisión. Hace 10, 11 años tenían montones de radioemisoras, revistas y todo. Hace 10, 11 años le daban órdenes a Pico Mantilla, le daban órdenes a Mariana Yepes y manejaban los jueces. Ahí está el Pichicorte y la Pichicorte. Hace 10, 11 años la historia era otra. Y el país y los funcionarios decentes no pudieron oír a cabalidad mi versión. Eso para mí es suficiente. Eso es para mí suficiente. Eso me ha hecho creer en mi país, de donde vengo y donde me quedo. No salgo corriendo como cucaracha con una orden de detención infame para que vaya a declarar, pensando como pensaban que me podrían en la cárcel, porque de eso se jactaban, ofreciendo plata a todo el mundo. No, doctor Yávar. Aquí estoy, o que me iba a fugar. No es lo mismo ponerse las botas como se las pusieron, a propósito de una quiebra bancaria de la que sacaron más beneficios ilegítimos y legales, a morir con las botas puestas. Y yo por estirpe muero con las botas puestas. Tomando en cuenta que en el mismo caso, por favor. En el mismo caso también intervinieron la Contraloría y la Procuraduría, y se tratarían de los mismos Contralor y Procurador de hace ya varios años atrás. ¿Por qué cree usted que habrían cambiado de criterio solo a conclusión de un alegato presentado por usted a efectos de no apelar? Porque estaban los elementos, doctor Yávar, y aunque hayan sido de años atrás, sí creo que es importante para efectos informativos. No eran los de esa época. No eran los de esa época. De esa época, procurador era Ramón Jiménez. Colega, amigo, de esa época era Ramón Jiménez. Y yo del actual procurador, a quien obviamente lo conozco, no voy a decir aquí que no lo conozco, pero muy superficialmente conozco más al hermano y conozco a su padre, uno de mis mejores profesores, a quien aprovecho para rendirle homenaje, porque usted fue a esa universidad, doctor Yávar. Yo aquí al final del día soy producto de mis profesores. He puesto de mi parte, soy producto de mis profesores, de lo que mi universidad hizo por mí. Y por eso me juego la vida y la libertad aquí, señores. El impugnante ha sostenido en esta...
El impugnante ha sostenido en esta audiencia previa que solamente a personas por razones humanitarias o incluso instituciones del Estado fue que se le pagaron los certificados de depósito al 100%, y que usted habría sido el pionero en que se le pague en ese rubro un certificado de depósito. ¿Qué nos podría decir al respecto? De ninguna manera, doctor Yabar, yo exhibí la lista y la van a traer ahora, porque además la época de ese certificado es totalmente atrás en el tiempo. Habla, y me da usted oportunidad aquí, se habla con una ligereza, 1.400 millones. Es una danza de billones. Bueno, y que explique, pues, ¿en qué consisten los 1.400 millones? Ahora se está haciendo lo que se preveía, ahora, recién ahora, en ese decreto 1492. ¿Cuál era la filosofía? Que yo ya he explicado las fechas y ya las tenemos claras. De ese decreto 1492, ir flexibilizando el congelamiento que me imputan, increíble. Ellos podrán renegar de Maguad, yo no voy a renegar, porque fui ministro de Maguad, ¿no es cierto? Pero ese decreto era flexibilizar. El dinero que entregaban los bancos iría a la corporación financiera, en la filosofía a grandes rasgos, y lo que me acuerdo. Y de la corporación financiera los podría descontar en el Banco Central. Y del banco, donde terminaron los bancos privados. Ahora el Banco Central le está entregando el Banco del Pacífico a la corporación financiera. Decisiones económicas que se van dando y que se ven en la vuelta de meses y años, ¿verdad? Pero ¿dónde se cerraba ese círculo, doctor Yabar? Que esto es importante también que se lo conozca. Y yo invito, debería presentar también unos informes de la Corte Suprema, que decían que yo los había manejado. Yo, 6 informes de la Corte Suprema en los que daban cuenta de los juicios bancarios, cuando la sociedad ecuatoriana era alarmada. Ahora, después de un tiempo dirán que le quitaron el Finanbanco, que era un gran negocio. El tema debía cerrarse, el círculo económico, cuando los bancos que habían pasado al Estado le cobraban la plata a los deudores. Y entonces recuperaban la plata y la plata que devolvían. Pero no se cerró el círculo. Y hasta ahora no se cierra. Porque hasta ahora no le cobran a los deudores, a los grandes deudores de los bancos. Y en el caso de Finanbanco, 6 de los 10 mayores deudores son empresas de Isaías. Y son empresas que renovaron sus créditos a 10 años plazo, 0 interés. Eso sí es especulado. Recuperar la plata propia no es especulado. Nunca podía ser especulado. Y otra precisión, cuando se reforma el artículo 257 del Código Penal, se agrega, y no lo llama el 257, pero se habla y se empieza a comentar de que recién ahí existe el peculado bancario. Tenía para otro momento, pero en su pregunta me permite tocar eso, el dictamen de Mariana Yepes. Mariana Yepes inicia, con base en el informe que leí hace un momento, inicia la excitativa o excitación fiscal contra los Isaías. ¿Y cuál es el tipo penal? 257, doctor Yabar, sí, señores. Ese es el tipo penal que acusa. No, pues no se había dado la reforma, pues. Lo que hace el 257 del Código Penal cuando se produce la reforma, luego de esto, es extenderla a los directores y a otras personas y a las que se beneficien, etcétera. Pero el peculado, el sustraerse los dineros del público o públicos, ya estaba tipificado. Si no, no lo podría. Y esta excitativa es, inmediatamente después de mi informe, es que el inmediatamente es, o a los 2 días, al día siguiente o a los 2 días. No se ve la fecha, esto tendríamos, si lo hemos presentado. No se ve la fecha, esto tendríamos que, si lo hemos presentado también. Al día siguiente, ya está presentado, doctor Llamas. Al día siguiente, aquí está, 16 de junio. Mi informe al Ministerio Fiscal es 15 de junio. Y aquí está, los persigue con todas las noticias que hemos visto que ya se la llevaban a juicio político. La Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, presidida en ese entonces por otro de mis profesores, por un hombre intachable, Ramiro Larrea Santos, el doctor Ramiro Larrea Santos, emitió una excitativa contra la doctora Yepes,
porque tenía tapado el caso Filambanco. Adelantarlo por sí misma. Ella no podía adelantarlo por sí misma. Cuando ya recibió y estaba desesperada que yo le envíe mi informe, cuando lo recibió el 15, el 16 emitió la excitativa. Y miren el tamaño de excitativa. El 16 por el 257. Cuando le toca emitir el dictamen al final del juicio, se apea, se cambia y dice no, solo acuso por falsificación de balance. Y después dicta el doctor Armando Bermeo el auto de llamamiento a plenario, que a mí nunca, en ningún juicio, dictaron auto de llamamiento a plenario, nunca en ningún juicio, los desafío a que lo demuestren. Dicta el auto de llamamiento a plenario y en el auto de llamamiento a plenario sube a la sala, confirma la sala el auto de llamamiento a plenario. Y ahí viene pues el soborno millonario. Usted es un penalista, doctor Yabar. Después del auto de llamamiento a plenario, piden aclaración y ampliación. Nombra unos 2 jueces y revocan el auto de llamamiento a plenario. Un auto con fuerza de sentencia. Se hace el escándalo, vienen otros jueces. El juez Ulloa denuncia el millonario intento de soborno. Y esos otros con jueces declaran la nulidad de la revocatoria del auto de llamamiento a plenario. Y este es el único juicio. Este es el único juicio. Cuando deberían tener juicios. En esos libros rojos van a encontrar causas para 20 juicios más, cuando menos. Cuando menos. Doctor Yabar, con esto termino Mire a ver, doctor Yabar, con esto termino esa pregunta. Larrea. La REA se refiere al doctor Ramiro Larrea. La fiscal nos dice la verdad. Y yo, abajo, cuando estaba en proceso el informe, del 15 de junio que acabo de referir, un nuevo informe está pendiente. ¿Cuándo sale esto? Junio del año 2000. Junio del año 2000. No sé si fui claro completo, doctor Yabar. No sé si fui claro completo, doctor Yabar. Solo para aclarar, ¿cómo no? En todo caso, usted no fue la primera persona al que se le pagó al 100% en lo más mínimo del depósito, que no fuera un caso humanitario ni una institución del Estado. En lo más mínimo. Pero no solo eso, doctor Yabar. Aquí en los tremendos listados, yo le puedo sacar datos, que esto sí está acompañado al expediente. Le puedo sacar datos de pagos por encima del 100%. Mire, tomo al azar una página cualquiera. Pagos, me refiero solo a los pagos, ¿verdad? 89%, 89, 89, 100, 89, 89, 95, 92, 89, 89, 100, 95, 100 punto algo, 100, 100, 100, 90, 95, 95, ¿no? ¿Cuál era el porcentaje que determinaba una irregularidad? ¿Cómo podía haber un porcentaje? Cuando el decreto 685, que no tuvo yo nada que ver, marzo de 1999, crea los CDRs para que los banqueros que se llevaron la plata no estén obligados a devolver dinero y en vez de eso dan unos papeles. Yo no inventé los CDR. ¿Por qué iba yo a inventar? Porque lo quieren poner aquí como que si yo inventé los CDRs. Y repito lo que he dicho en varias oportunidades a través del día. Los CDRs los inventaron en el decreto 685, que no fue invento ecuatoriano. En Argentina se llamaba Corralito, en México tuvo otro nombre, en Chile tuvo otro nombre. Se repitió por Latinoamérica el problema de los bancos faltos de liquidez y faltos de solvencia. Se llamaron así. Y los CDRs se llamaron así porque los banqueros no podían entregar la plata que habían, cuando menos, mal utilizado. Le echaban antes la culpa al problema del niño. Y entonces decían que claro, que los bancos de la costa soportaron el problema del niño. Del niño del 88. ¿Y qué pasaba? Solo los bancos. ¿Y qué pasaba con los bancos de la costa bien manejados? No entraron en problemas. ¿Y qué pasaba con los bancos de la sierra? Tampoco entraron en problemas. El tema es muy complicado, doctor Yabar. De 42 bancos que había en la República, creo que quedamos en 21. Ahí están los informes de la Superintendencia de Bancos. No obstante la cantidad de gente que tenían comprometida en la Superintendencia de Bancos.
En el mismo sentido, respecto al certificado de depósito, ¿era viable o no hacer un canje para el pago directo de la parte de una institución del Estado o era para canjear por una deuda que estaba en ese banco? Era para la deuda con ese banco era obligatorio. Ese es el 1492. Para otro todo lo demás era opcional. Pero para la deuda era obligatorio porque como lo mencioné de mañana, atiendo todas sus preguntas, doctor Llover. Como lo mencioné de mañana, se daba el absurdo de que el banco le tenía plata depositada y le había dado un CDR, y se daba el absurdo que le debía al banco y entonces el deudor le decía, crúceme. Y le decían al deudor, no, porque esto está congelado y usted me paga. Y esa era la filosofía del 1492. Que el banco esté obligado cuando el sujeto le debía. Lo demás era opcional. Y está toda la legislación en ese sentido. No había prohibición normativa definida en este caso hacer el canje para el pago directo. ¿Cómo va a creer? Era totalmente opcional porque era un título valor. Descrito como título valor en el 685. Si hubiera, le hago, repito la oferta. Si es que había una prohibición, pido disculpas y me retiro del concurso. Doctor Falconi, estamos casi sobre el tiempo, casi ya lo hemos sobrepasado. Doctor Falconi, estamos casi sobre el tiempo, casi ya lo hemos sobrepasado, y tal vez le pediría que solo me responda con un sí o un no a la siguiente pregunta, casi una reflexión. Alguien dijo que el buen juez es aquel que odia la necesidad del juicio, dueño de una cualidad esencial ligada a la prudencia, de una imagen de equidad. También se ha dicho de modo más contemporáneo que el juez, hay una figura del juez en un libro de Ronald Dworkin, el juez Hércules, al que le atribuye unas habilidades de erudición, paciencia, de perspicacia sobrehumanas. Este ideal del juez, estas cualidades, difícilmente encarna un juez humano. El juez Hércules de Dworkin solo sirve como un ideal. Acercarse a él es una tarea que queda para los jueces de carne y hueso. ¿Usted está dispuesto a asumir esa tarea? Sí, no le puedo contestar solo sí o no, pero no me voy a extender, doctor. El tema es bastante más complejo, no me voy a extender. Conozco las teorías de Dworkin y me he preocupado porque esa es la obligación. Yo no es que me jacto de nada, no tengo aquí que venir a jactarme de nada. Pero yo me he pasado la vida estudiando y trabajando en la abogacía, en derecho. Lo conoce el Foro Ecuatoriano. Me he pasado estudiando y trabajando. Y obviamente he tenido que ponerme al día en las nuevas, porque no fue lo que yo estudié en las aulas universitarias. He tenido que ponerme al día en las nuevas tendencias, sobre todo en materia constitucional. Estoy a punto de inscribirme en una maestría, pero no en esas universidades de agache, en una maestría de Derecho Constitucional. Y ya Sócrates, para que nos ubiquemos en el tiempo, Sócrates decía del juez, el juez tiene que ser sereno, el juez tiene que estudiar y saber el caso, el juez tiene que ponderar. Sócrates hablaba de la ponderación, que hoy es novedad en materia constitucional. Uno de estos grandes profesores que conversábamos un día en Guayaquil en una reunión en la universidad, que se ha preocupado de invitar a muchos a estos doctrinarios, hablaba de que un autor que se oponía a la ponderación decía que ¿dónde está el ponderómetro? Pero el ponderar la norma constitucional, el ponderar los derechos constitucionales, no visto desde el punto de vista constitucional, el ponderar para el juez ya lo trataba Sócrates. El juez hace cuántos siglos debe ponderar. El juez debe ser sereno, debe ponderar. Pero yo no estoy aquí actuando como juez, que eso es muy importante. Yo estoy aquí actuando y estoy contestando la fiereza de una impugnaciones, todas con el denominador común de Isaías, con gente de una agresividad que me ha dicho de todo. Y entonces, si bien el juez tiene que ser sereno, cuando actúa como juez, cuando no está actuando como juez, cuando está ante el enfrentamiento humano, no tiene que ser cobarde. La ley habla por los jueces. Y entonces la ley habla por los jueces. Cuidado. Pero cuidado,
Se dice en el Talmud, si no me equivoco, cuidado con la sociedad cuyos jueces merecen ser juzgados. A usted, doctora. Gracias. Doctor, quizás una doctora. reflexión final para terminar esta audiencia. Doctor, quizás una reflexión final para terminar esta audiencia. Estas oportunidades que nos Como usted bien lo ha dicho, estas oportunidades que nos brinda la historia, ahora que sigue la nueva historia en el Ecuador, cuando queremos transformar la justicia, por mandato del pueblo soberano el 7 de mayo. Por aspectos disciplinarios. Esta no es una audiencia por aspectos disciplinarios, es una audiencia para analizar la calidad, cómo se administraba la justicia en el pasado. Es una audiencia para tratar de conocer la probidad o no de los postulantes. Nosotros estamos buscando una Corte Nacional nueva. Una Corte Nacional sin carga. Los mejores. Están tratando de buscar los mejores y las mejores ecuatorianos y ecuatorianas para que justamente invocando, ejercitando aquellas cualidades que se las mencionaba la doctora Arias, y usted mismo lo ha hecho, puedan llevar al país por medio del doctor de justicia. Nosotros sabremos apreciar y sabremos tomar las decisiones adecuadas en nombre del pueblo soberano para tener esa Corte de Justicia que el país nos está reclamando. Gracias por haber participado. Ese es mi convencimiento, señor presidente. Créalo, ese es mi convencimiento y sea cual fuera el resultado. Para mí habría sido estupendo hablar hacia futuro, pero las impugnaciones me han obligado a responder sobre hechos del pasado. Y por eso aclaré, no tengo yo que invocar el pasado judicial. Miren lo que han llegado a sacarme una disque ficha. ¿Sí me explico? Me han obligado, tendremos creo que en el programa, y me someto, y lo digo públicamente desde ahora, estoy como el que más, con toda humildad, sometido a las decisiones que ustedes toman, porque tengo el convencimiento, aunque no sea una decisión que me favorezca, señor presidente, señora y doctor Llama, aunque no sea una presidenta, porque estoy convencido que lo hacen de buena fe, mientras antes estuve convencido que lo hacían por retribución. Esa es la gran diferencia. Yo quedo satisfecho con mi país y espero que mi país acepte mis explicaciones ahora que he tenido la libertad de darlas. Habría querido referirme, le repito, hacia adelante, pero me han obligado, porque yo no podía ir hacia adelante cuando me obligan a explicar hechos del pasado. Y lamento por eso. Mi tono es emotivo, señor presidente. Mi voz es fuerte y mi tono es emotivo, pero es respetuoso, no le quepa la menor duda. Se da por concluida esta intervención.